Pero, o sea, las que vienen después no son, o sea, no las, en teoría no tendría que hacerlas. Las hago como para cumplir con ustedes y no quedarles mal. Pero ya con esta que estoy haciendo hoy ya termino mis horas. Las 32 horas al semestre. Listo. Pues empecemos ya. En la monitoría pasada habíamos visto temas que se relacionaban con la forma de pensar de un economista. Habíamos visto la manera en que la economía estudia al hombre. Habíamos dicho que era el Homo economicus, ¿cierto? Que ese Homo economicus buscaba maximizar su utilidad o bienestar. Y que ese bienestar tenía estas características: que el dinero daba la felicidad, ¿cierto? Que el mercado es movido por el dinero y los demás supuestos. Habíamos visto también el concepto de marginalidad, y esto es importante, Sebas, y la compañera que puede conectarse, porque este tema de marginalidad ustedes lo van a ver, si es que ya no lo están viendo, en costos. Y lo veremos el lunes también, en la monitoría del lunes. Y esta marginalidad se refería entonces al análisis del margen, o sea, el efecto de un cambio pequeño sobre una determinada variable. Es decir, y decíamos el ejemplo de cuánto aportaba cada uno. Vimos que cada trabajador aportaba de a menos, ¿cierto? Era menos útil. Hasta que incluso con más gente se perdía la producción, disminuía la producción porque no había espacio. Entonces, también habíamos visto cómo las cosas tomaban valor, ¿cierto? Habíamos visto la paradoja del agua y el diamante, habíamos visto también un poquito de lo que era la inflación, que decíamos que era un aumento generalizado de los precios. Y ahora, creo que si no estoy mal, nos quedamos aquí en la deflación. Y esa deflación significaba lo contrario de la inflación. Y teníamos el ejemplo de la Bitcoin, ¿cierto? Que la Bitcoin, a medida que transcurría el tiempo, se hacía más valiosa. Y lo que estaba detrás de esto, y recuerdo que Seas me ayudó a ponerlo aquí, era que esa Bitcoin era escasa. O sea, en el mercado de las Bitcoins solamente hay un determinado número de Bitcoins. Y eso la hace escasa. Igual que los diamantes, que son escasos, igual que el oro, que es escaso, y muchas otras cosas que son escasas. Incluso también se aplica para las personas, porque hay personas con habilidades sorprendentes que son escasas y en teoría valen más desde el punto de vista homo económicos. Entonces, en ese sentido, habíamos visto que una de las posibles causas de inflación es la emisión del dinero. Y ese dinero se explica así. Yo había puesto aquí un ejemplo. Dice, si pensemos en el dinero como un producto, pensemos que una de las cosas que hace a su producto valioso es su escasez, lo que hemos visto con Sebas la clase pasada, la monitoría pasada. Entonces, pensémoslo aquí. Escasez de billetes. Esto es algo generalmente que se ve en macro uno, pero que creo que es bueno mencionarlo ahorita. Y es que si se piensa el dinero como un producto, entre menos dinero haya, más valioso es. Entonces voy a escribir aquí algo interesante. El dólar, mejor dicho, cuando se dice que el dólar sube, cuando se dice que el dólar sube, significa que hay poca cantidad de dólares en el país. Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando el dólar sube significa que hay pocos dólares moviéndose en Colombia. Digamos que cuando compramos al extranjero y entran dólares al país, ¿cierto? Y hay demasiado, el dólar baja. Porque como un producto se hace más abundante y al ser más abundante baja de precio. Entonces cuando la gente dice que el dólar sube es porque hay poca cantidad. Entonces pasa lo contrario. Cuando se dice que el dólar baja significa que hay mayor cantidad de dólares en el país. ¿Listo? Pasa lo contrario, digamos que es como una ley invertida. El dólar baja en teoría, ¿cierto? Entonces mayor cantidad.
el dólar sube poca cantidad. Entonces, en ese sentido, podríamos, digamos que extrapolar ese término no solamente a los dólares, sino a cualquier otra cosa. Por ejemplo, el oro. Digamos que si existiera, y pensémoslo ahorita, vamos a hacer un ejemplo interesante. Si pensáramos que el oro es abundante en el mundo, ¿cierto? Que podríamos conseguir oro en cualquier parte, no sería ese oro tan valioso. O si pensáramos que bitcoins podrían existir infinitas bitcoins, pues esas bitcoins no serían tan valiosas como lo son hoy en día. Y ahorita vamos a ver un ejemplo interesante de esto. Entonces voy a ponerlo aquí. La abundancia de un bien hace que se deprecie ese bien. Y eso es interesante, y recuerden ese término, depreciación. O sea, que se le quite precio a las cosas. Ese bien, ¿cierto? Y la escasez hace que se aprecie ese bien. Es cuando usted le dice a su novia, es que te aprecio, ¿cierto? En ese sentido le estás hablando de que le estás dando mayor precio del que en realidad tiene, o podría tener, o tuvo. Entonces, abundancia, depreciación, ¿cierto? Escasez, apreciación. Entonces, voy a poner esto en verde para no confundirnos. Habíamos dicho, o sea, aquí continuamos con el ejemplo y en base a lo que dijimos, ¿cierto? Que pensáramos el dinero como un producto. Hice una tablita aquí y dice lo siguiente: si un país imprime menos billetes, entonces existirán menos billetes en el mercado y estos billetes tendrán más valor, lo que les expliqué ahorita. Pero entonces, si pensamos cómo se crean esos billetes, cómo un país hace billetes, es a través de impresoras. Aquí en la primera foto hay una impresora de un señor allí imprimiendo billetes. Y uno los ve y dice, uff, valen demasiado. Pero no es que valgan demasiado por la cantidad que hay, sino que hay un valor intrínseco allí, así como vimos, y tiene que ver con la abundancia y con la escasez de esos billetes. Entonces, si esos billetes se imprimen, ¿cierto? Hace que haya más billetes en el mercado. Si se imprime más billetes. Y estos tendrán más valor. Aquí sí la cagué. Perdón. Menos billetes, se imprimen menos, hay menos en el mercado y tienen más valor. Voy a ponerlo aquí para no confundirnos. Entonces es como una ley inversa. ¿Listo? Menos billetes, más valor. En tanto haya más billetes, pues pasa lo contrario. Es menos valor. Ahora, esto se conoce en macroeconomía como una política monetaria contractiva. Y de pronto les suena un poquito raro, pero tiene mucho sentido. Cuando hablamos de política monetaria contractiva, estamos hablando de que el país hace que se reduzca la oferta de dinero. O sea, hace que haya menos billetes en el mercado. Es una estrategia. Y eso como consecuencia trae que la moneda aumente su valor. ¿Cierto? Ahora, una política monetaria expansiva hace lo contrario, ¿cierto? El país empieza a imprimir billetes a la lata y lo que hace es que la moneda disminuya su valor, o sea, que se deprecie. Entonces, miremos en este sentido y pensémoslo aquí, sí, así como una llave que se abre y cierra. O sea, digamos que esto hace parte de la teoría keynesiana y dice que un poquito de inflación es bueno, ¿cierto? Pero que esa inflación tiene que hacerse en relación con la producción de un país. O sea, voy a sacar aquí el lapicito. Si tenemos una producción más o menos así, y quiero que miren esta parte de aquí, nosotros deberíamos tener una inflación más o menos igual, un poquito mayor, pero no mucho. Eso sería como los niveles estables, ¿cierto? Entonces es como si aumentáramos o cerráramos un grifo. Entonces pensémoslo así: hay poca producción, ¿cierto? Se cierra la inflación. Hay más producción, aumenta la inflación. Y eso lo hace el gobierno de forma automática.
¿Por qué? Entonces se preguntan ustedes, ¿por qué en ese sentido es bueno la inflación? Pues hace parte como de las medidas de salud de la economía, de la teoría keynesiana. Mucha gente está en desacuerdo con esto, pero en general es lo que los países hacen. Ellos generan un poquito de inflación, o sea, imprimen un poquito más de la cuenta. Pero es importante que lo hagan con lo que les mostré aquí, ¿cierto? Que esa inflación se haga en torno a la producción. O sea, si una producción aquí es bajita, pues la inflación debería que ser bajita, ¿cierto? Tendría que ser bajita. Ahora, chao. Ahora, pensemos aquí en el caso de Venezuela. Venezuela es más o menos así. Tiene una producción así, ¿cierto? Cuando pasó lo de la caída de los precios del petróleo, Venezuela vendió mucho menos, ¿cierto? Su producción nacional disminuyó. Y lo que hicieron ellos fue hacerlo de forma artificial. O sea, a pesar de que la producción estaba bajando, lo que hicieron fue aumentar la inflación. Lo que hicieron fue aumentar la impresión de dinero. Entonces, Venezuela, si tiene una producción así, de pequeña, como la tiene ahora, y tiene una inflación así de grande, o sea, pensémoslo aquí para que se vea, esta es la línea de la inflación de Venezuela, y hasta aquí, ¿qué genera eso? Genera pobreza, genera una depreciación de la moneda gigantesca, y es lo que vimos hoy en día. Vimos que para poder comprarse un pan en Venezuela, usted tiene que ir con una carreta de billetes a la panadería. Bueno, en teoría pasaba hasta hace un momento, ¿no? Hace unos meses, que creo que ya disminuyeron los ceros al bolívar. Pero antes de eso pasaba así. Para poder comprar algo súper barato, que aquí se compra con un billete, en Venezuela necesitaban muchos, miles de billetes para poder comprar. Entonces, eso es una de las consecuencias de la inflación, que la moneda pierde la capacidad adquisitiva. En Argentina pasa algo parecido, ¿cierto? Esto en realidad aumentó hoy en día, pero pasa algo parecido, es decir, existe una inflación generalizada también en Argentina. No tanto como en Venezuela, pero existe. Y vemos que Argentina en términos económicos es conocido por eso, por su alta inflación. Entonces, aquí iba a sacar un ejemplo que me ha parecido bien charro de cómo es que funciona la inflación. Y yo sé que esta pregunta, si somos un poquito altruistas, la hemos hecho alguna vez. Así como hacía este usuario de aquí. ¿Por qué no imprimen más dinero y ya? ¿Cierto? ¿Por qué no se imprime más dinero y ya? Entonces llega este campeón aquí y pone el ejemplo. Digamos que vives en una isla con 100 cocos y $100 o 100 que te pagan por esos cocos. Cada coco cuesta $1. Ganas un coco al día y compras un coco. Todo lo que te ingresa lo gastas. Si imprimen 100 más, ahora hay 200, ¿cierto? Pero siguen existiendo 100 cocos. O sea, se imprimió más billetes, pero los cocos son los mismos. Entonces, cada coco cuesta ahora 2. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque al imprimir más y el solo haber 100 cocos, pues el coco va a valer ahora 2. Va a aumentar su precio. Pero sigues ganando 1. Y esto es importante. El hecho de que siga ganando solo 1. ¿Por qué? Y esto generalmente lo hacen los países muy a menudo. Generalmente no aumentan el salario de las personas, pero sí aumentan la inflación en demasiado. Entonces eso hace que ganen menos de lo que antes ganaban en términos de valores reales. ¿Qué quise decir allí? Que con ese billete pueden comprar menos, pero se siguen pagándole con ese billete a esa persona. Entonces, este campeón aquí dice que ahora se devaluó, ¿cierto? Que el peso o el dólar se devaluó y que vale menos. Entonces este marica aquí dice que imprima más cocos, pero en teoría lo que dice este campeón que está aquí es real, es muy real. Entonces vamos a tratar de explicarlo aquí y a tratar de explicarles esa parte del ingreso real. Entonces, tenemos que, ya hablamos de 3 componentes, así como por encimita, importantes para entender lo de la inflación. Primero, la inflación en sí misma, ¿no? El aumento generalizado de los precios. Voy a poner aquí, necesitamos de 3 componentes para entender bien la inflación.
¿Listo? El primero es la inflación en sí, en términos general, que es el aumento generalizado de los precios. El segundo, y se trabó también. El segundo es la producción del país, ¿cierto? Lo que se traduciría aquí como la cantidad de cocos, ¿cierto? Voy a ponerlo aquí, lo que se produce. Pues, se entiende fácil, voy a ponerle aquí entre paréntesis que es la cantidad de cocos, ¿cierto? Y lo siguiente son los salarios, ¿cierto? Que en teoría es lo que gana la persona. Y para este caso son 100. Entonces, estos son los tres términos que necesitamos para entender bien la inflación. Y van muy pegados, es decir, si aumenta espera que la flechita hacia arriba, si aumenta la inflación, voy a ponerle aquí en rojo porque en teoría no es tan bueno que aumente, ¿cierto? En teoría debería también aumentar la producción. Y en teoría, como aumenta la producción, también deberían aumentar los salarios. Si alguna de estas tres se rompe, hay problemas. Es decir, si aumenta la inflación, ¿cierto? Si se imprime más dinero, voy a poner aquí, se imprime más dinero. Si en teoría aumenta la inflación, ¿cierto? Y la producción no aumenta igual, sino que aumenta mucho menos, hay problemas. Y si aparte de eso el salario se mantiene, hay muchos más problemas. ¿Por qué? Por el ejemplo que pasó ahorita, se van a devaluar las cosas. Seguimos ganando el mismo billete, pero con ese billete ahora podemos comprar menos, ¿cierto? Y en teoría esto pasa generalmente en los países tercermundistas. Y generalmente es así. Por eso es que el salario de aquí y con lo que la gente gana aquí le alcanza para menos de lo que ganaría en España trabajando en empleos, digamos que menos formales. Y eso es un problema importantísimo porque esto causa migraciones. Pero pues eso ya es otro tema. En teoría, esto es una de las causas, ¿cierto?, de por qué la inflación es mala. Entonces voy a ponerlo aquí para que tengamos en cuenta. Si se rompe alguno, la proporción en alguno de esos tres componentes, a la gente le va a alcanzar para menos. Bueno, a escribir hay problemas, significa que hay problemas. Y que la gente va a perder capacidad adquisitiva. ¿Listo? Esos son los tres componentes esenciales. Y ahora vamos con un ejemplo aquí sencillito. Entonces, estoy viendo people re bien. Entonces pensemos aquí en este mapa que está aquí. Y ustedes me ayudarán antes de que se vayan. Pensemos en este mapa que está aquí. Y si recordamos que la inflación, ¿cierto?, es digamos que una de las causas de la inflación es la impresión de dinero, o sea que hay más dinero en el mercado. Y según en base a este cuadro que está aquí, ¿qué creen que pasaría aquí? Digamos, este color que está aquí, ¿cierto? Lo vamos a identificar aquí. ¿Qué creen ustedes que pasaría en esta parte del mundo, en Estados Unidos? Que hay muy poca inflación, que hay poca, que hay lo normal, que hay mucha o que hay demasiada. Teniendo en cuenta lo que les dije, la impresión de dinero, y teniendo en cuenta esto que está aquí. ¿Qué creen que pasa en Estados Unidos? Que hay poca, muy poca, normal, mucho o demasiada inflación en Estados Unidos. Poca. Exacto, hay poca inflación.
Hay poca inflación en Estados Unidos. Ahora, pensemos en el ejemplo aquí arriba, Canadá. En Canadá, en base a este cuadro que está aquí, hay poca, muy poca, lo normal, mucho o demasiado en Canadá. Hay un poquito más. Hay un poquito más que en Estados Unidos, ¿sí? Digamos que es lo normal. Y ahora, y algo interesante es lo que va a pasar aquí, en Venezuela. ¿Qué creen ustedes que hay? Y en base a este cuadro que está aquí. Creo que está como por aquí. Hay poca, lo normal, mucho o demasiada inflación en Venezuela. Demasiada. Hay demasiada inflación en Venezuela, exacto. ¿Cierto? Pero entonces, esa demasiada inflación, recuerden que es la cantidad de dinero que imprimen, ¿cierto? O sea, cuando estamos hablando de que hay demasiada inflación, significa que el país está produciendo mucho, pero que a pesar de que está produciendo mucho, está imprimiendo demasiado. ¿Cierto? Ahora, en Argentina pasa igual. ¿Qué creen ustedes que es en Argentina? Poco, normal, mucho, demasiado. Creo que tiene más el mismo color. En Argentina pasa lo mismo. Hay demasiada inflación. No hay tanta como en Venezuela, pero hay demasiada inflación. Y algo curioso, y es lo que pasa en este país de aquí, que no recuerdo cómo se llama, creo que es Arabia Saudita o algo así, que hasta hace pocos años tenía un problema de deflación. Y eso también es un problema. Bueno, en realidad aquí es muy poco, no sería muy poco, sino que sería deflación. En este caso aquí, creo que este es Arabia Saudita, si no mal recuerdo, tiene deflación. ¿Qué quiere decir eso? Que el país está produciendo mucho, pero que está imprimiendo poco dinero. O sea, que el dinero se hace escaso. Incluso podríamos decir, y esto es muy raro, que la moneda de Arabia Saudita vale mucho más que el dólar. Y eso es súper raro que pase. Pero en este caso pasó durante un tiempo en Arabia Saudita. Porque ellos tenían deflación. Estaban produciendo mucho y estaban imprimiendo poco dinero. Y eso también es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque usted, al tener un bien tan escaso como el dinero, se va a apreciar más, ¿cierto? Pero digamos que no va a existir esa capacidad para hacer transferencias tan fácil como hay en otros países. Digamos que sería tan difícil de conseguir ese dinero como el oro mismo. Entonces hay problemas de empleo, ¿cierto? Hay problemas de tecnología y hay demasiados problemas que también vienen con la deflación. O sea, no es bonito ni tanto la inflación en demasía como la deflación. En ninguno de los casos es positiva. Entonces, por ejemplo, en Rusia, digamos que también tiene mucha inflación, pero no tanta como en Venezuela. Digamos que ellos se mantienen al margen de lo que pasa. Digamos que la unidad monetaria en Rusia no es tan fuerte como la del dólar, ¿cierto? Un dólar vale más que la moneda de Rusia, pero igual, digamos que se explica por eso, por la inflación. ¿Cierto? Y en ese sentido Australia también. Generalmente, y miren que esto pasa así, la mayoría de países o están aquí, ¿cierto? O están aquí. Miren, casi todos los países están así. ¿Por qué? Por lo que les dije ahorita, generalmente, digamos que por salud económica, los países tienen y deberían de tener un poquito de inflación. Un poquito, no mucho, en su justa medida. ¿Listo? Ahora miremos algo interesante aquí y que tiene que ver con las propiedades del dinero. Y luego pasamos a los principios para ya terminar. Esto también lo verán en macroeconomía de forma más detallada. Las propiedades del dinero. Pero en teoría, pensemos lo siguiente. Ya sabemos que el dinero, ¿cierto? La impresión de dinero. Ya sabemos que lo que tiene que ver cuando imprimen mucho, que hay inflación. Pero digamos que el dinero en sí, tenga o no tenga inflación, debe cumplir con 3 características importantes. Y no son las únicas, pero son las más importantes. 1. Digamos que la primera es el medio de cambio.
sirve para hacer transacciones, es decir, comprar y vender, lo que hacemos con dinero. Lo recibimos, ¿cierto? Y lo damos. Medio de cambio. Antes no pasaba así. Antes, digamos que cuando no existía el dinero, nosotros comerciábamos con piedras preciosas, ¿cierto? O de otra manera que no era a través del dinero. Y eso genera un problema. Porque digamos, si yo quiero una manzana y solo dispongo de vacas, ¿yo debería cambiar mi vaca por una manzana? No, ¿cierto? Entonces, digamos que el dinero se evita eso. Se evita hacer comparaciones injustas entre las cosas. Por eso digamos que es el medio de cambio más efectivo que existe. Bueno, en comparación con el medio tradicional de la humanidad, ¿no? Con el trueque. Pero pues existe también la criptomoneda. Y pues, pero ese ya es otro tema. Pero en teoría, incluso la criptomoneda cumple con esta característica como medio de cambio. La otra cosa es que es unidad de cuenta, y esto es importante, digamos que para el ámbito de los contadores, ¿cierto? Porque sirve para contabilizar las transferencias. Esto, digamos se entiende como algo lógico, pero es un principio importante, y es que se puede hacer cuenta de eso. En el pasado no teníamos cuenta de las cosas. Digamos que se confiaba en las demás personas con respecto a las transferencias. Pero hoy en día esa confianza no es suficiente, sino que también es importante la contabilidad, que tengamos un control del dinero, ¿cierto? Eso es una característica importante. Y el otro es el depósito de valor, ¿cierto? Digamos que tiene un valor inherente y es respaldado de alguna manera. Y por ejemplo, aquí puse el simbolito del diamante. Entonces, ese dinero se respalda en la escasez. Pero no solo en la escasez. Digamos que la teoría dice que el dinero es respaldado en la confianza de la gente. Hay gente que dice que no, ¿cierto? Que esa confianza no existe y que lo que se respalda es el ejército. Por eso un país sin ejército es, digamos, un problema. Pero pues eso ya es otro cuento. Pero en teoría, ese valor, el valor inherente del dinero, está respaldado de alguna manera. Confianza, ejército o lo que sea. Hay otras características, ¿cierto? Pero digamos que no son tan importantes o no son tan relevantes, ¿cierto? Como la identificabilidad, la durabilidad, la divisibilidad, la portabilidad y el anonimato, ¿cierto? O sea, sí son características que deberían estudiarse y sé que lo van a ver más a fondo en Macroeconomía 1, pero en teoría las más importantes son estas tres: el medio de cambio, la unidad de cuenta y el depósito de valor. ¿Listo? Características fundamentales del dinero, las propiedades del dinero. Entonces, miramos aquí algo interesante, y es lo que pasa cuando el dinero se devalúa. Estos son bolívares venezolanos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Si miramos esta característica de aquí, esta tercera, que es depósito de valor, y hablamos de que está respaldado en la confianza, en algunos casos, cuando se pierde esa confianza, el billete pierde valor, ¿cierto? Y es lo que está pasando aquí. Digamos, el billete en sí mismo, un bolívar, no vale nada. Incluso de 20 bolívares no vale nada hoy en día. Vale mucho más todo lo que se puede hacer con él en términos artísticos, ¿cierto? Así como le está haciendo este compa aquí que hace bolsos, o hacen figuras aquí tipo papel maché, o estas culebras aquí. Pero en teoría, y miren que es interesante, vale más así que el dinero en sí mismo. Y eso pasa porque el dinero pierde valor. Y eso es algo curioso porque en general no debería pasar, digamos, con el dólar. O sea, si usted con, no sé, billetes de $100 hace esto, la está recagando, viejo. Porque ese billete sí tiene valor. Pero en este caso, como no tiene valor, pues vale mucho más hacer cualquier cosa con eso. Digamos que funciona como un material más, como si fuera papel normal. Lo que es curioso, ¿no? Porque es mucho más caro de hacer. Ahora, miremos aquí algo importante, y esto tiene que ver con una ley económica, pero ahorita la explicamos, y tiene que ver con lo que les expliqué ahorita, y es
la inflación. Eso es como para tenerlo en cuenta, es solo eso. Digamos que existe en la economía algo que se llama la curva de Phillips, ¿cierto? Y esa curva establece una relación entre la inflación y el desempleo, que es algo que les mencionaba hace poquito. Vemos que un país cuando tiene mucha inflación, a pesar de que tenga inflación, hace que disminuya el desempleo. O sea, si aquí tratamos de trazar una gráfica, vamos a ver que digamos en este punto de inflación, que es altísimo, hay poco desempleo. ¿Cierto? Si disminuimos esa inflación, va a haber mucho desempleo. Y eso es uno de los problemas que le contaba ahorita del país de Arabia Saudita, que estaba en azul, que tenía deflación. Entonces, un país con deflación es un país que tiene problemas de desempleo. O sea, que está produciendo mucho, pero que no está contratando gente. Entonces, digamos que la inflación es una respuesta a corto plazo. A pesar de que hay inflación, ¿cierto? Y de que la inflación en teoría es mala, esa inflación hace que se reduzca el desempleo, que haya más gente trabajando. Es una de las características buenas en teoría de la inflación. Entonces voy a ponerlo aquí. A pesar de que la inflación es algo malo, entre comillas, ayuda a disminuir el desempleo en el país. Entonces se estarán preguntando, bueno, ¿por qué? Y es sencillo, digamos que el dinero al perder valor, ¿cierto? Por esa inflación, lo que está haciendo es que como lo está haciendo menos valioso, al hacer el dinero menos valioso, hace a la gente más valiosa. No sé si me hice entender. O sea, cuando el dinero pierde valor, las empresas con ese dinero pueden contratar más personas. Porque el dinero vale menos, en teoría. Y eso es súper raro entender así, pero el dinero vale menos. Entonces, como el dinero vale menos, las empresas se pueden dar el lujo de contratar más gente, ¿cierto? Cuando el dinero vale más, pues prefieren ahorrar ese dinero y no contratar gente. Entonces, eso es un problema que pasa en países con deflación. Entonces, voy a ponerlo aquí. Ese es un problema en países que presentan deflación. Listo. Y ya con eso terminamos esta parte de aquí y pasamos a algo que quería hacer como rapidito. Ya para acabar, y me perdonan que les prometí que sería menos a Sebastián. Y tiene que ver con los 10 principios. ¿Por qué lo puse de último? Generalmente en los cursos ponen esto de primero, los 10 principios de la economía. Pero aquí los puse de último para poder, digamos, entenderlos bien. Y si han estado conmigo desde las monitorías pasadas, se van a dar cuenta que todos estos 10 principios ya los tocamos, ya los vimos. Por ejemplo, aquí el principio 1, los individuos se enfrentan a disyuntivas. Si recuerdan el costo de oportunidad, nos dábamos cuenta de eso, que al tomar una decisión, pues vemos que esa decisión también tiene un costo, ¿cierto? A eso se refiere este principio que está aquí. El significado de una oración excluye al de la otra. Eso es una disyuntiva, ¿listo? Al tomar uno, perdemos el otro. Ese costo de oportunidad. El principio 2, este se refiere al costo de oportunidad en sí, ¿cierto? Digamos que este se diferencia un poquito a este porque este toma la decisión, ¿listo? Es decir, nos enfrentamos a un problema y en ese problema evaluamos que unas cosas tienen un peso y otras cosas tienen otro peso, el costo de oportunidad. Vemos que es un paso a paso, primero esto y después pasa esto. Ahora, esto es importante y con esto lo que vimos hoy lo entendemos perfectamente. Las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué significa esto? Que una persona, digamos que va a estudiar qué tanto aporta la última unidad a lo que sea. Ya hemos visto, y voy a ponerlo aquí, el ejemplo que vimos ahorita de los trabajadores. Cuando decimos que una persona racional piensa en términos marginales, estamos diciendo que una persona tiene en cuenta qué tanto aporta a esta persona, ¿cierto? Qué tanto aporta esta, qué tanto aporta este y qué tanto aporta esto.
Eso hace una persona racional. Piensa en términos marginales. Digamos que le interesa saber, ¿cierto? ¿Qué tanto aporta lo que está haciendo? Te interesa saber qué tanto aporta el dinero que está invirtiendo. Te interesa saber qué tanto aporta a los trabajadores que está contratando. Eso lo hace una persona racional. Ahora, el cuarto, los individuos responden a incentivos. Y esto es fácil de entender. Digamos que un incentivo se refiere a aquello que induce un cambio en el comportamiento de las personas. Entonces, por ejemplo, usted quiere convencer a alguien y le da un regalo. En ese sentido, ese regalo es un incentivo. ¿Cierto? Y usted le dice, no, le doy este regalo, pero usted tiene que hacer esto por mí. Eso es un incentivo y generalmente lo hacen mucho las empresas. Digamos, cuando una empresa le regala a usted dotaciones extras, ¿cierto? O le hace así como descuentos en una u otra cosa. Eso son incentivos. Y lo que busca la empresa con esos incentivos es que usted modifique el comportamiento. O sea, la empresa busca que usted se quede trabajando con ellos. La empresa busca que usted produzca más, ¿cierto? La empresa busca que usted los evalúe bien a ellos. Entonces, todos esos son incentivos que utilizan las personas. Nosotros como individuos respondemos a esos incentivos. Ahora, esto lo vimos en comercio internacional. El comercio puede mejorar el bienestar de las personas. Lo que acabamos mirando ahorita. Es decir, si recuerdan el gráfico de comercio internacional, vimos que existía un excedente total que aumentaba con el comercio internacional. O sea, que al abrirnos a otros países y comerciar con otros países, la sociedad en su conjunto ganaba más, ¿cierto? Con importaciones y con exportaciones. Existía un excedente total que aumentaba. Ese sería el quinto principio. El sexto principio, los mercados organizan la actividad económica de manera eficiente. Digamos que esto refiere a la mano invisible del mercado, ¿cierto? A lo que habíamos visto al principio del semestre, a esa mano invisible que mueve los hilos del mercado, ¿cierto? Que se autorregula solito. Que hay mucha gente que está en desacuerdo con ese tipo, ¿cierto? Con el viejo Adam, pero hay gente que dice que sí. Y generalmente para los cursos de inicio de fundamentos, nosotros tomamos este supuesto, de que el mercado arregla las cosas por sí solo. ¿Listo? Ahora, el séptimo principio se refiere a que el Estado mejora los resultados. ¿Qué es lo que hemos visto con la inflación? Vemos que a mucha inflación disminuye el desempleo. Entonces, digamos que eso es mejorar los resultados, entre comillas. Y esa inflación solo se puede ejercer a través del Estado. O sea, es el gobierno el que imprime más o imprime menos billetes. ¿Cierto? Ahora, el octavo principio dice que la productividad mejora el nivel de vida. Y digamos que esto se entiende así: a mayor crecimiento económico, y esto es importante, a mayor crecimiento económico hay mayores recursos disponibles, ¿cierto? Y por tanto hay mayor bienestar. Entonces, creo que ha puesto aquí una gráfica de esto. Exacto, miramos aquí, cuando no había producción. En el año 1000 teníamos esta cantidad de producción, ¿cierto? Digamos... Entiendo esa referencia. ¿Cómo? Ah, no, nada, acá, que entiendo esa referencia. Soy de... ¿Entiendes de Neon Evangelion? Súper bien, son de las mías. Anime supremamente enredado, más enredado que el mismo del... ¿Está complicado? Para uno entenderlo tienes que ver primero o el manga o las películas. De ahí el resto ya puedes ver el anime a tu antojo. Ah, yo creí que estabas No hablando dije- de la monitoría. No dije que entendí el anime, sino que entiendo la referencia. Ah, Entendí no, la pero referencia. ese anime No. tiene que ver con psicoanálisis. Pero sí es súper complejo ese anime. Listo, entonces continuemos con esto ya, muchachos, para terminar rapidito. Entonces, si miramos y decíamos que la productividad mejora el nivel de bienestar de las personas, hayamos puesto aquí este ejemplo. Digamos, en el año 1000 la gente se moría de hambre porque no había comida. Al aumentar la productividad, y se dio más o menos por estos años, coincidencialmente con el nacimiento de Adam Smith, vemos que la productividad aumentó para la mayoría de países.
Y en estos años, de 1700, 1800 más o menos, hacia acá, hacia el día de hoy, hay gente, ¿cierto?, que se muere de hambre, pero que es mucho menos en comparación con años pasados. En ese sentido, la productividad mejora el nivel de las personas. Incluso, si no hablamos de capitalismo, que hay mucha gente que no le gusta el capitalismo, ¿cierto? Así no hablemos de capitalismo, todos estamos de acuerdo en que la productividad, no el capitalismo, mejora el nivel de bienestar de las personas, ¿cierto? Disminuye el hambre, aumenta la riqueza, aumenta el bienestar. Hoy en día estamos mucho más comunicados que antes, ¿cierto? La gente que antes tenía privilegios, como los reyes, ahora no los tiene. Entonces todo esto se logra a través de la productividad. ¿Listo? Esa es una ventaja y es un principio en economía. Ahora, lo que habíamos visto ahorita de la inflación. Imprimir demasiado dinero genera una subida en los precios. Esto en sí mismo es una definición de inflación. ¿Listo? Y lo vimos con el ejemplo de Venezuela y todo lo que hacía Venezuela. Ahora, el último principio es lo que vimos con la curva de Phillips, ¿cierto? La inflación versus desempleo es una disyuntiva social. Y esto lo voy a explicar aquí ya para irnos. Si decimos que aumenta la inflación, ¿cierto? Aquí es altísima esa inflación. Decimos que se disminuye el desempleo, pero al aumentarlo significa que estamos perdiendo capacidad adquisitiva. Perdiendo capacidad adquisitiva. Capacidad adquisitiva. Ahora, si tomamos una inflación más bajita, ¿cierto? A pesar de que aumenta el desempleo, estamos diciendo que estamos aumentando la capacidad adquisitiva, pero pues que hay menos gente que está trabajando, ¿cierto? Hay más gente desempleada. Aumento de la capacidad adquisitiva. Eso en sí mismo es lo que trata de explicar la curva de Phillips, que la vimos hace un momento, y que tiene que ver y está muy relacionado con el concepto de inflación en sí mismo. Esto lo verán ustedes, digamos que a profundidad en macro. Pero ya con eso terminamos. No sé si quieren hacer la encuesta. Ya. Pues sé que es un poquito, digamos que dispersa. Pero antes de eso, y pues aquí lo dejo por si quieren tomarle en pantallazo. Antes de eso quería mostrarles un ejemplo de lo que pasaría con el oro. Ya para irnos. Y eso es un video que tomé de un canal que se llama Cocóptero. Y el tipo pues me cae re bien. Pero explica algo interesante que tiene que ver con uno de los hallazgos y con una de las intenciones que tienen los seres humanos, entre comillas. Y quiero que vean este pedacito, es súper cortito, es 1 minuto. Así que ahora, explotando la luna, vamos a poder asegurar que siga saliendo un iPhone nuevo cada año. ¡Qué felicidad! Yo digo que en el momento en el que una compañía empiece a sacar metales de la luna, de asteroides y de Marte, va a ser una revolución que va a traer una gran crisis económica. Imagínense que de pronto encuentren un cúmulo de oro del tamaño como de un estadio. En ese momento, el oro del planeta Tierra va a perder su valor. Y así puede pasar también con otros metales. Muchos expertos ya dijeron que el primer trillonario va a ser el dueño de la primera compañía que logre explotar los recursos de los asteroides. Así que ahí está uno de los grandes intereses que tienen algunos personajes por ir al espacio. Quieren ser trillonarios, algo que ya ni siquiera tiene sentido. Pero por el lado bueno, explotar la luna podría ser beneficioso de alguna forma, porque según se llevarían la contaminación de las industrias para allá. Pero no lo sé, eso como que está un poquito difícil. ¿Ustedes qué opinan de la minería espacial? ¿Es un yes o es un nay? Déjenme un comentario. Bueno, y eso es algo interesante, porque el compa aquí hablaba de uno de los posibles hallazgos. Es decir, si la humanidad puede extraer oro de los asteroides, al traer más oro a la Tierra, va a hacer que ese oro, al ser más abundante, disminuya su valor. Entonces, ¿qué va a pasar con estos campeones de aquí? Que se implantaron oro en la cabeza, que tienen oro en los dientes, que no va a significar absolutamente nada. Si eso pasa, ¿cierto? Y extraemos oro de asteroides, no va a ser muy diferente de este tipo de aquí.
Y miren que es importante, incluso la manera en que entendemos cosas banales tienen que y se desarrollan y se relacionan con la economía. Entonces, este personaje que se implantó oro se va a ver súper ridículo en caso de que el oro pierda su valor. Es posible que hasta se quite el oro, porque va a valer menos, ¿cierto? Es como, no sé, si implantara un pelo normal, no va a dar ninguna diferencia. Entonces, la manera en que entendemos el mundo, en términos de abundancia y escasez, en términos de una persona tiene más o menos riqueza, se relaciona casi que implícitamente con la escasez de las cosas y con la abundancia de las cosas. Cuando algo es abundante pierde su valor, que es lo que veíamos con la inflación. Y cuando algo, ¿cierto?, es escaso, aumenta su valor, como vemos con el oro. En caso de que en algún momento, por alguna circunstancia, aumente la cantidad de oro que hay en el planeta, esa cualidad de valor del oro se va a perder. Y el oro va a ser como cualquier otro tipo de metal que existe hoy en día. Y estos personajes que utilizan oro para, digamos, destacarse, va a perder esa cualidad. Y esto, digamos, que tiene un trasfondo psicológico importante. Entonces, ya con esto, muchachos, compañeros, terminamos ya el primer corte de economía. No sé qué les pareció. Bueno, pues a las pocas clases que traen, muy bien. Nada, súper bien. Justo usted lo hace cuando yo estoy entrenando a trabajar. Ay, discúlpame. Pero sí. Incluso, pues, ¿a qué horas te desocupas? ¿O qué horas puedes? Por ejemplo, puedo trabajar todo el día, pero bueno, como me tocó un partido hoy en la universidad, entonces no pude ir a trabajar. Y el miércoles, como el lunes es festivo, pues el miércoles estoy en la universidad entrenando de a 3:30 o 4. Ya los demás días, pues el martes no se puede porque es todo el día clases en la universidad. Ay, yo qué pensaba hacer Pues los el lunes martes. festivo, pero está ocupada. Yo también. Ah, qué duro. Sí, pero igual ahí tienes la monitoría. Yo incluso la grabé aquí por si la quieres ver luego. Entonces, listo. Ah, me falta No, la sí, encuesta, pero muchachos. Compañeros, la encuesta. yo entré hace poquito, entonces ¿Entraste hace poquito estoy flojita en el tiempo. a la monitoría o al...? O sea, ahorita en esta clase. Ah, voy a ver la encuesta. Creo que fue Sebastián, ¿cierto? Compa que estaba ahorita. Realmente hoy no asiste mucha gente. Asiste más el lunes. Ah, sí. Sábado. Sábado. ¿Hoy qué es? Hoy es 30. 30, sábado 30. Ay, fue, perro. Sábado 30 de octubre. Sábado 30 de octubre. ¿Y qué pasó? Ah, se está creando. Listo, sábado 30 de octubre. Y aquí le ponemos lo mismo, sábado 30 de octubre. Listo. Les quería decir que ya nos quedan, digamos, 2 monitorías. Solamente 2 que tienen que ver con costos, pero nos quedan temas faltando. Entonces, digamos que si no alcanzamos a ver todo, yo les envío las diapositivas con notas, por si no alcanzamos a ver todo. Y pues tendríamos una adicional que es sobre los trucos, digamos que las herramientas que yo utilizo. Entonces voy a enviarles esta encuesta y ya con eso terminamos la monitoría de hoy. ¿Listo, compañeros? Que tengan buena tarde. Usted también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.